Hemos titulado el mensaje en el principio. Y todo tiene un comienzo, todo tiene un principio. Como podemos pensar del año nuevo, right? Apenas son 18 días. ¿Cómo les va este año nuevo? Qué bueno, me da gusto oírlo. A medianoche, el 31 de diciembre o el 1 de enero, celebramos el año nuevo y ese es el momento que comienza un año nuevo. Puede ser que usted empezó un trabajo nuevo o quizás sus hijos van a una escuela nueva. Quizás consiguió una casa, un apartamento nuevo o una vida nueva. Podemos pensar en niños, bebés, algo nuevo. Todo tiene su comienzo, todo tiene su principio. ¿Y cuál es el comienzo o cuál es el principio de algo que se acuerda usted más? ¿Qué es ese inicio, ese principio que usted se acuerda más y que le ha impactado más? Usted puede pensar en eso ahorita. Para mí sería mi matrimonio. Tiene una fecha, right? el noviembre 28, el cumpleaños de mi suegro, aquí presente. Tiene un comienzo. Y gracias a Dios ha sido algo que perdura y sigue. Y ha sido algo que ha dado vida a otros. Mis hijos, mis hijas. Y esperamos que dé vida a muchos más. Right? Y podría salir nomás de mis hijos y hijas físicos. A través del ministerio, la obra que hacemos mi esposa y yo, hemos dado vida espiritual a otros, enseñando, animando a las personas. Hay algo que no tuvo comienzo. Hay algo que no se originó de nada o nada lo inició, pero más bien fue el comienzo, el principio de todo. Y eso es Dios. Dios no tiene origen, Él siempre ha sido, y no sé si para ustedes es difícil, pero para mí es difícil el pensar, imaginar algo que es eterno, que siempre ha sido, que nunca tuvo origen o comienzo. Toda nuestra vida, toda nuestra realidad, hay un principio para cada cosa. Pero para Dios no es así. Él siempre ha sido y siempre será. Y hoy vemos el comienzo no solo de la historia, no solo de la creación, pero también de la palabra de Dios. Así que el primer verso de la palabra de Dios, y tuvimos la oportunidad de ver esto hace unas 2 semanas atrás, de cómo la palabra de Dios es el libro, o la Biblia es el libro más vendido en el mundo, que ha influenciado miles y billones de personas a través de los años. Podemos pensar en lugares donde tienen gobiernos que intentan apagar la idea de Dios y van en contra de la Biblia, de las Escrituras, y aún así personas van a encontrar una manera de meter la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios, de cuidar la palabra de Dios. Y si todo más falla, van a memorizar la palabra de Dios para que puedan tener la palabra de Dios en su corazón como fundamento en su vida. Así que la palabra de Dios es algo hermoso que Dios nos ha provisto para que lo podamos conocer. Este eterno ser, quien siempre ha sido y siempre será, nos ha provisto de esta palabra para que podamos saber quién es
¿Y cuál es su plan? Primera de Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias que se les ha anunciado a ustedes. Así que es lo que dice Pedro, right? Que Dios en su bondad, en su gracia, nos ha proclamado, nos ha permitido tener esto en nuestras manos para que lo conozcamos y sepamos su plan para nuestras vidas. La palabra Génesis significa origen, nacimiento, comienzo, creación. Ese nombre se usa para el primer libro de la Biblia porque su contenido trata precisamente de los comienzos de todo, del universo, de la vida, de la humanidad, del matrimonio y del pueblo de Dios. O sea, todo lo que vemos, todo lo que es, todo lo que hay, todo lo que existe, tiene su comienzo, su explicación aquí en Génesis, en la palabra de Dios. En hebreo el libro no se llama Génesis, sino Bereshit, en el principio, que es la primera palabra del texto. O sea, en hebreo Bereshit quiere decir en el principio. La Biblia hebrea no lo llama Génesis, pero Bereshit. Y en tiempos antiguos así se nombraban los libros. Se usaban la primera palabra o las primeras palabras para designar el nombre del libro. El título Génesis viene de la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, donde los traductores pusieron como encabezado Génesis para resumir el tema del libro, los comienzos de la creación, de la humanidad y de la historia de la salvación. En la versión griega, la palabra Génesis se encuentra en el capítulo 2, verso 4. O sea, una vez que lleguemos ahí, vamos a ver que en la traducción griega del hebreo, la palabra Génesis se usa ahí. Pero el Septuaginto, esa traducción, fue hecha por personas hebreas que vivían en una sociedad griega, o sea, estaban traduciendo las escrituras hebreas, y era en Alejandría, en Egipto, fue donde fue traducido. Y el Septuaginto eran 70 personas o 70 hombres eruditos que estudiaban la palabra, y ellos lo traducieron al griego y nombraron este libro Génesis. Y Jesucristo mismo, Él comenta acerca de la palabra de Dios. Right? Vemos esto en Mateo 24:35. Y por supuesto, Él está hablando de las palabras en rojo que encontramos en la Biblia, pero también está hablando de todo el resto de la palabra, porque son sus palabras, right? Porque Él es Dios. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Así que Él es el que ha provisto para que nosotros tuviéramos estas palabras en nuestras manos. El cuidado, la protección, la inspiración, todo proviene de Él y para nosotros, para que nosotros podamos tener el conocimiento y el entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que vamos a estar viendo Génesis capítulo 1, verso 1. Y no va a ser por mucho tiempo, pero es nuestra costumbre ponernos de pie, así que voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer el verso 1 y el verso 2.
Bien. Es bueno pararse, estirar las piernas un poco y así que vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 1, la palabra de Dios, y puede leerlo conmigo. La palabra de Dios dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Creo que de aquí en adelante va a ser un poco más largo, pero... Así que de ahí vamos a ver tres cosas. Vamos a ver primero el principio de todo. Segundo, el vacío antes de todo. Y finalmente, el Espíritu sobre todo. Nuestra comprensión sobre el origen del universo y nuestro propósito en él define nuestra identidad y transforma radicalmente la manera en que vivimos cada día. O sea, esta palabra, esto que aprendemos hoy, debe de impactar y realmente si lo creemos, tiene un impacto en nuestra vida cotidiana. Si entiendes tu origen, comprendes tu ser. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito? La razón por la cual eres y quién eres. Si nuestra identidad depende de nuestro origen, entonces debemos mirar detenidamente al primer segundo de la historia. No estamos aquí por un accidente del azar, sino por un diseño soberano. Por eso, para entender quiénes somos hoy, debemos de regresar al principio de todo. Así que el principio de todo, verso 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y si no lo tiene memorizado, recomiendo que lo memorice. Es fácil de recordar, right? Pero toma un poco de esfuerzo. Pero tenemos que recordar eso porque nos ayuda a entender todo lo demás. En el pasaje no hay intento de identificar, de explicar o de justificar a Dios. Nomás nos da esa declaración. En el principio, Dios, right? No dice Dios esto, Dios otro, Él es así, o no. Él nomás, la palabra nos dice en el principio, Dios. Una simple declaración factual con respecto a la obra de Dios como creador. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó. Esta declaración de resumen será detallada en los siguientes versículos. O sea, en el verso 1 vemos un resumen de toda la creación, right? Y vamos a ver más detalle mientras estudiamos el capítulo 1 en la semana que viene. O quizás semanas. No he decidido si enfocarme bastante en cada día o repasar todo el capítulo, pero vamos a estar viendo todos estos versículos que detallan más o dan más detalle a la creación del mundo, del universo, de todo lo que vemos. Pero la Biblia declara simple y directamente que el mundo no se creó a sí mismo, ni apareció por casualidad. Fue creado por Dios, quien por definición es eterno y siempre ha sido. Dios, esta es la palabra hebrea antigua, Elohim. Gramaticalmente es una palabra plural usada como si fuese singular. Los verbos y pronombres usados con Elohim deben de estar en plural, pero cuando Elohim se refiere a Jehová, Dios, los verbos y pronombres están en singular. O sea, lo plural nos deja saber que tiene una naturaleza
de un ser múltiple, como sabemos a través de nuestra comprensión de la Trinidad. Dios creó los cielos. El simple hecho de la creación de Dios es aún más maravilloso cuando consideramos la grandeza del universo de Dios. Vimos la palabra Elohim, y como vamos a ver en el siguiente verso, el Espíritu de Dios estaba ahí también en el principio. El apóstol Juan, compañero íntimo de Jesucristo, añade luego en su evangelio, también hablando del principio, tenemos que recordar quién era Juan, right? Él era un discípulo de Jesucristo que pasó por lo menos 3 años con él, oyendo su enseñanza, viendo las maravillas que hacía, caminando sobre el agua. Y él escribe esto, él escribe esto describiendo el principio, lo que estamos viendo en Génesis, él lo describe así. En Juan capítulo 1, verso 1 al 5 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Dios en su grandeza y su majestad, Dios el Creador, es expresado en su creación a través de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como vamos a ver, el Espíritu Santo también estaba ahí, como vimos en el verso 2, right? El Espíritu de Dios estaba ahí presente. Así que Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo obraron para crear todo lo que vemos. Dios creó los cielos y la tierra. Si Dios creó los cielos y la tierra, entonces debemos de deshacernos de la idea que alguna cosa sucede por casualidad. La casualidad solo describe la probabilidad estadística de que algo suceda. La casualidad en sí no puede hacer nada. O sea, no tiene poder, no tiene ninguna habilidad. Solo Dios puede causar que algo se logre fuera de la nada. Dios creó, inherente en la idea de que Dios, o sea, en esas dos palabras, Dios creó, inherente en la idea es que Dios es un diseñador inteligente. Solo un diseñador inteligente podría crear un universo perfecto. No la casualidad. Nuestro universo es un universo perfecto. Y realmente podía añadir, bastantes datos de ciencia y todo eso, expresando la grandeza, la majestad de lo que Dios ha creado. Pero todo lo que usted tiene que hacer, todo lo que yo tengo que hacer es salir afuera de nuestro hogar una noche, que no haya nubes, y ver la inmensidad de lo que Dios ha creado. Se dice que una cosa que sí quiero mencionar, como se ve la luna en la noche, si pudiéramos usar un telescopio para mirar nomás esa área que toma la luna y mirar en la distancia, millones y millones de galaxias veríamos yendo en esa dirección. Y todo eso es comprobado por los telescopios que tenemos espaciales hoy en día. Que la inmensidad de la creación de Dios es tal de que todavía no se me está viniendo a la mente que
antes de mandar uno de esos telescopios al espacio, habían dicho, ya este telescopio va a poder mirar hasta el comienzo del universo, 13 billones de años en el pasado, o algo así, ciertos billones de años, right? Y pues el telescopio sigue viendo más y más. No hay comienzo, no hay, y no, cada vez se están descubriendo más y más del universo. O sea, el hombre está buscando descubrir todo esto y explicarlo de cierta manera, cuando en su Biblia Dios ya se lo ha explicado, right? Él dice, en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Él lo hizo así, para que nosotros estemos maravillados de su grandeza y de su majestad. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto nos dice que Dios no usó material que ya existía para la tierra. En el hebreo antiguo la palabra bara, creó, o sea, quiere decir creó, bara, creó, es específica. Significa crear de la nada, mostrando que Dios creó el mundo de la nada, no de sí mismo. Dios es distinto de su creación, a diferencia de percepciones orientales o panteístas acerca de Dios. La Biblia enseña que el universo podría perecer, pero nuestro Dios, Él permanece para siempre. O sea, Él es distinto de su creación, no tiene... no depende de nosotros o de la creación para nada. Él es distinto y soberano aparte de su creación. Cuando Dios creó la tierra, probablemente construyó una tierra, podríamos decir, antigua, right? Creando cosas dentro de una secuencia de tiempo, como si ya hubieran existido algún tiempo. O sea, no nos dice que Adán fue creado como bebé, right? Y creció y después de 30 años, Dios creó o 20 años o lo que sea, right? Creó a Eva y así empezó todo. No. Es posible que Adán fue creado ya a los 20 años, a 25 años de edad, físicamente, y Eva igual. Y otro ejemplo, podríamos mencionar los árboles en el jardín de Edén. Dios no los creó como plantitas que fueran a crecer. Él dio la orden y se crearon ya maduros con, si en clase de ciencia usted ha aprendido que si uno corta un árbol, ve los anillos de la edad. O sea, esos árboles ya tenían todo eso, ya tenían su madurez y estaban desarrollados. Así que, y sin duda había cañones como el Gran Cañón o playas de arena en el mundo de Adán. O sea, la teoría es de que a través de siglos, de billones de años, la arena se formó por el ir y venir de las olas, right? Well, Dios lo creó de esa manera, lo creó ya con arena y todo eso. ¿Y cuántos años atrás sucedieron estas cosas? No nos dice, right? No dice exactamente, el año 6000 antes de Cristo, Dios dijo y creó todo. No nos deja saber. Pero hay aquellos que intentan estimar que el mundo, la creación, tiene entre 6 a 10 mil años de edad.
y, o sea, el mundo y todo lo creado. Y la manera que llegan a esa estimación es usando las generaciones en la palabra de Dios. Y vamos a ver en nuestro trayecto en Génesis, nos dice cuánto vivieron ciertas personas, y ellos llegan a una estimación de entre 6 a 10 mil años de edad para el mundo, desde la creación. De mi perspectiva, la edad de la creación realmente no es lo importante, porque no podemos saberlo con precisión. La palabra de Dios, por alguna razón, no nos deja saber detalladamente, exactamente qué tanto tiempo sucedió desde ese día, desde ese momento hasta ahora. Lo importante es recordar que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si podemos aceptar esto, entonces lo demás en la palabra de Dios es fácil de aceptar. La semana pasada hablamos de dos personas, right? Si se acuerdan, estábamos hablando de paz en la tormenta, y hablamos de dos personas que caminaron sobre el agua en la tormenta. Well, no sé, ¿alguien ha visto a alguien caminar sobre el agua? Well, quizás en la película, right? Quizás cuando hacen la historia de Jesucristo, vemos a alguien caminar o parecer caminar sobre el agua, pero realmente no en nuestra actualidad no hemos visto algo así. Pero reconocemos que si Dios pudo crear los cielos y la tierra con el sonido de su voz, entonces Dios o Jesucristo fácilmente puede caminar sobre el agua. La teoría de la evolución, la estimación de la edad del mundo o del universo en billones y billones y billones de años, es el intento del ser humano de deshacerse de Dios. Pablo lo describe en esta manera en Romanos capítulo 1, dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, Dios, bueno, vamos a leer más un poco aquí. No quiero adelantarme mucho. Dios en su grandeza y majestad, Dios el Creador, es expresado en su creación a través de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La evidencia de esto y de Dios mismo la vemos en la creación. Mencioné, podemos ver al cielo en la noche, la grandeza. Es más, puede agarrar un niño en sus manos y ver la hermosura de la creación en un bebé o en un niño o en otra persona. Dios en su grandeza ha creado algo maravilloso. Romanos 1, 19 al 20 dice, y este es el apóstol Pablo escribiendo, dice: me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Podemos ver obviamente de que cualquier intento de quitar la vista de la creación que Dios ha logrado es un intento de alejar de Dios. Podemos pensar en la creación y
el intento, como la evolución. Otra cosa es la teoría de que una explosión inicial causó todo lo que vemos. Y podemos pensar en cuándo hemos visto que una explosión cause orden y propósito, right? Si tiramos una bomba en cualquier lugar, va a causar destrucción, no va a causar orden. Y vemos, podía mencionar esto, right? Tengo algo impresionante, right? Si tuviera esto 100 años atrás, las personas estarían, wow, man, qué maravilla, cómo funciona todo esto, right? Pero eso no es nada a comparación de lo que Dios ha puesto en nosotros. Podemos pensar en nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros ojos, todas estas cosas que tienen que funcionar precisamente para que podamos ver, para que podamos hablar, para que podamos pensar. Todo eso es evidencia de que hay un creador, un diseñador. Hace años atrás leí un libro, un hombre llamado Stephen Hawking, y un científico prominente, right? Escribió un libro llamado El Gran Diseño. Y pues, yo lo leí y, wow, Stephen Hawking, El Gran Diseño, ha de decir que, hay un diseñador, right? Un lindo libro, explica varias cosas, teorías, cosas del universo, y llegas al capítulo, antes del capítulo final, y dice, ¿sabes qué? Aunque todo es diseñado de una manera más maravillosa, en la mente de él no podía haber un diseñador. Él no podía confesar de que hay alguien que tuvo que diseñar todo esto. Y es lo que habla Pablo, right? Él está diciendo que no quieren ver la verdad, porque quieren hacer su propia decisión. Una vez que alguien reconoce que hay un diseñador, que hay un creador, entonces uno tiene que dar cuenta a ese diseñador. Y eso es lo que el mundo no quiere hacer. Y si entiendes tu origen, comprendes tu ser. El vacío antes de todo, el verso 2. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo. Muchos piensan que el tiempo pasó entre el verso 1 y el verso 2. Y usan para explicar ciertas cosas o dificultades, ya sea con fósiles o con la edad de la tierra y todo eso. O sea, piensan de que entre el verso 1 y el verso 2 pasó cierto tiempo. Pero en Isaías, la palabra de Dios nos dice, Isaías 45:18 dice, porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Así que Dios la formó y la hizo con un propósito de ser habitada. Y realmente no hay evidencia de que hubo tiempo entre el verso 1 y el verso 2. Dios creó todo con un propósito y lo creó a usted con un propósito que Él tenía en mente desde antes de la creación del mundo.
Cada persona sin Dios se encuentra sin forma, vacío, vacía y en tinieblas. La oscuridad cubre su vida. O sea, podemos usar ese verso 2. La tierra no tenía forma y estaba vacía y las tinieblas cubrían el abismo. Yo podía usar esas palabras para describir mi vida antes de conocer a Jesucristo. Mi vida no tenía forma, estaba vacía, estaba en tinieblas. Pero Dios no lo ha creado para eso. No lo ha creado para que esté en esa condición. Juan dice, y lo leímos más temprano, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. En Jesucristo encontramos luz para nuestra vida, propósito para nuestra vida. Tal como nuestra vida antes de Jesucristo estaba vacía y en la oscuridad, solo hay una solución. Y para nosotros es el venir a Cristo. Y cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo viene y habita en nuestro corazón. Si entiendes tu origen, comprendes tu ser. El Espíritu sobre todo, verso 2, la segunda parte. Voy a leer todo el verso. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu alumbra e ilumina. El Espíritu da vida. El Espíritu de Dios es el que nos permite, antes de conocer a Jesucristo, un ejemplo, right? Antes de conocer a Jesucristo, usted, y seguro le sucedió a varios de ustedes, podía agarrar esta misma palabra y la abría y leía y es como, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significado tiene esto? ¿Por qué necesito yo esto? ¿Por qué me dicen que necesito la palabra de Dios? No entendíamos, no comprendíamos. Como que el foco no se nos prendía, right? Pero una vez que conocemos a Jesucristo, una vez que permitimos que Él sea parte de nuestra vida, una vez que lo hacemos Señor y Rey de nuestra vida, el Espíritu Santo alumbra e ilumina. El Espíritu Santo da vida a cada uno de nosotros y nos permite entender la palabra de Dios. Juan 3 nos describe una circunstancia en la cual un fariseo viene a Jesucristo y le hace preguntas en la noche. Y le pregunta a Jesucristo, ¿qué tengo que hacer para conocer el reino de Dios? Y Jesucristo le dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en su vientre? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Verso 5 dice, te aseguro, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que el Espíritu mueva en nuestro corazón, en nuestras vidas, para encontrar vida y ser iluminados. El Espíritu nos da vida y nos ilumina. En Romanos 8 el apóstol Pablo dice esto:
Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu, que vive en ustedes. Amén. Así que nos está diciendo que la vida la tenemos a través del espíritu. Y en esas primeras horas, en esos primeros momentos en el cual Dios creó los cielos y la tierra, la palabra nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y realmente es una... Mencioné que era como un resumen antes, porque vamos a ver que el agua no es creado hasta luego, right? En versos que siguen. Así que esos dos versos son como un resumen de la creación. Y vemos que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Y de todo esto, el cuidado, el amor, la maravilla, es difícil para nosotros comprenderlo, asimilarlo, imaginarlo. Es asombroso y sobrenatural que Dios haya creado todo en 6 días literales. 6 días de 24 horas. Y vamos a ver más detalle de eso luego, right? Y realmente si se le hace difícil aceptar eso, volvemos al verso 1, right? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué se le sería difícil hacerlo en 24, en 6 días de 24 horas? O porque si Él puede hacer eso, Él lo podía hacer en un segundo, right? Así que por alguna razón lo hizo de esta manera y vamos a estudiar todo eso en las semanas que vienen. Y tenemos que recordar que esa idea puede ser difícil. No es increíble que haya podido poner en funcionamiento las fuerzas nucleares, gravitacionales, electromagnéticas desde el primer día. Todo eso es asombroso. ¿Le cuesta a la gente creerlo? Sí, es cierto. Cuesta creerlo, especialmente con todo lo que la oposición a eso que hay en el mundo. Pero lo que es más asombroso aún es que Dios, que hizo todo esto, se vistió de piel, nació en un pesebre de Belén, caminó entre nosotros en la tierra, que Él mismo había creado, y fue colgado en una cruz hecha de un árbol que Él mismo inició en este capítulo que vamos a ver, right? Y murió por nuestros pecados para que pudiéramos ser salvos. Eso es mucho más maravilloso y asombroso de lo que estamos leyendo aquí en estos versículos sobre la creación. Este fue solo el escenario para que la redención se lleve a cabo. No tengo ningún problema en creer lo que Él dice aquí. Después de todos estos años, he sido salvo unos 37 años, todavía me asombro cuando leo que Él me ama incondicionalmente. Sigo creciendo en la gracia, en su conocimiento, porque hay veces que me encuentro haciendo algo y siento que lo estoy arruinando todo, porque estoy acostumbrado a vivir como ustedes, right? En este mundo de tentación, de maldad, acostumbrado a estar rodeado por otros seres humanos. Y a veces
no hay mucha gracia ahí. Pero aquí está Él diciéndome, no, yo ya he cubierto eso. Puedes venir, confiesa tus pecados. Yo soy fiel y justo para perdonar y para restaurarte. Te amo. He hecho los preparativos. Ciertamente Él ha escrito su palabra, que nadie peque. Pero si alguien peca, tenemos un abogado para el Padre, a Jesucristo el justo. Él ha hecho toda la provisión, incluso para nuestra debilidad y nuestra lucha mientras crecemos. Eso es algo que todavía me cuesta comprender porque eso es antinatural. Esto que estamos viendo aquí, la creación, es lo natural, es el mundo en el cual vivimos. Aquello es antinatural. Es sobrenatural que Él pueda amarme de esa manera, que Él pueda amarme más que lo que yo amo a mis hijos y a mis hijas. Para mí es algo increíble, right? Y esa es la maravilla de todo esto, de que antes de la creación, Dios ya había anotado tu nombre en el libro de la vida. ¿Cómo es posible? Well, yo no entiendo muchas cosas, pero lo que sí entiendo es que la palabra de Dios es cierta y verdadera. Hemos visto hoy que el Génesis no es solo un relato antiguo, es el fundamento de nuestra realidad. O sea, cuando entendemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, cambia nuestra manera de ver todo lo demás. Vimos que hay un principio, lo que significa que tu vida no es un accidente, sino es un diseño por el diseñador más habilidoso que ha existido, Dios mismo. Reconocimos la condición de estar vacíos que todos enfrentamos, esa oscuridad que solo Dios puede iluminar, que solo Dios iluminó. Y finalmente recordamos que el aliento de su Espíritu sigue moviéndonos sobre nuestras aguas turbulentas para traer orden. O sea, el Espíritu de Dios está en nosotros y nos ayuda a pasar todas estas dificultades. Si hoy te sientes desorientado, sin propósito o abrumado por el caos, regresa al principio. No busques tu identidad en lo que el mundo dice de ti. Búscalo en aquel que te pensó y diseñó antes de que el tiempo existiría. Como hemos aprendido hoy, si entiendes tu origen, comprendes tu ser. Vivamos cada día no como náufragos al azar, sino como hijos del Creador, permitiendo que su Espíritu transforme nuestro caos en su obra maestra. Dios, en su bondad, nos ha dado guía y dirección. Si entiendes tu origen, entiendes tu ser. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por la gran maravilla que es tu palabra y la manera que tú nos dejas saber quién eres y cuánto nos amas a través de tu palabra. Tú nos has creado con un propósito y nos has creado de una manera que antes de la creación ya tenías un plan, un propósito, ya tenías nuestro nombre escrito en tu libro, en el libro de la vida. Y te agradecemos, te damos honra y gloria y pedimos que nos ayudes esta semana
a vivir de tal manera, reconociendo de que tú eres nuestro Padre Celestial. Te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.